Cuando hablamos de pecado, a menudo pensamos en cosas malas como el adulterio, el asesinato y los deseos contrarios a la naturaleza de Dios. Sin embargo, hay otros pecados que también desagradan a Dios, pero que no reciben mucha atención porque se han vuelto normales en nuestra vida diaria. Sin embargo, el hecho de que estos pecados se hayan convertido en parte de nuestros hábitos no significa que no sean ofensivos para Dios. Mire lo que dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Debes entender que todo pecado es malo porque nos separa de la presencia de Dios y conduce a la muerte espiritual. Por eso, es importante que confesemos todos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos. En este video quiero mostrarte 4 pecados muy comunes en nuestras vidas que atraen la ira de Dios. Pero primero, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal para ver videos futuros. Pecado. No. 1. El rey Salomón escribió sobre la mentira en uno de sus proverbios. Los labios falsos son abominación al Señor, pero el que hace la verdad se deleitará en ellos. A veces pensamos que un poco de exageración inocente de vez en cuando no es gran cosa. Mentimos en el trabajo, ocultamos cosas sobre nuestra pareja, engañamos a nuestros amigos y mucho más. Pero mentir es malo. Además de destruir relaciones y provocar traición, puede llevar a la muerte, como ocurrió con Ananías y Zafira. La Biblia nos habla de esta pareja que contribuyó a la iglesia primitiva poco después de la resurrección y ascensión de Cristo. Una vez donaron propiedades para recaudar dinero para apoyar al ministerio, pero decidieron quedarse con parte del dinero y mintieron al apóstol Pedro. Dios reveló sus mentiras a los apóstoles y el precio que tuvieron que pagar fue muy alto. Mira lo que está escrito. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del valor de la tierra? Mientras Él esté contigo, no se quedará contigo. Después de venderlo, ¿no es tuyo? ¿Por qué imaginas esto en tu corazón? No le estás mintiendo al hombre sino a Dios. Ananías dejó de morir cuando escuchó estas palabras. Si continuamos leyendo el pasaje, veremos que Zafira también mintió. Los versículos nos muestran cómo termina esta mentira. Pedro le preguntó: ¿por qué accediste a probar el Espíritu del Señor? He aquí, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, te llevarán. E inmediatamente cayó a los pies de Pedro. Espero que ves el peligro de una simple mentira. Te das cuenta de lo peligroso que es esto. Por lo tanto, abandonen este pecado lo antes posible, porque Dios odia los labios mentirosos. Elige a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El segundo pecado, el egoísmo, dijo el apóstol Juan en una de sus cartas. Y esto nos dice qué es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros. Asimismo, debemos sacrificarnos por nuestros hermanos. Pero si alguien que tiene dinero ve a su hermano en necesidad y no se compadece de él, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Hijos míos, no amamos con palabras ni palabras, sino con hechos y con la verdad. En el ajetreo y el bullicio de la vida, fácilmente podemos caer en el pecado del egoísmo. Estamos tan ocupados con nuestro trabajo y preocupaciones que olvidamos quién necesita ayuda. La gente piensa: ¿está sufriendo la persona de enfrente? Este no es mi problema. Alguien más vendrá a ayudarlo. Ahora bien, esta situación incomoda mucho a Dios. De nada tiene sentido llamarse cristiano si no pone en práctica las enseñanzas de Cristo. De lo contrario, serás una persona religiosa más, como las personas de la historia del buen samaritano. En Lucas, Jesús habla de un hombre que caminaba por el camino entre Jerusalén y Jericó. Durante el viaje fue atacado por ladrones y gravemente herido. En aquel tiempo pasaban un sacerdote, un levita
y un samaritano. Los dos primeros eran personas religiosas que entendían la palabra de Dios. La tercera persona era considerada inferior y despreciable porque pertenecía a un grupo antijudío. Lo sorprendente de esta historia es que mientras las personas consideradas buenas ignoran al hombre necesitado, el samaritano considerado malo hace todo lo posible para ayudar al hombre que se encuentra allí. En este ejemplo, Jesús condena el egoísmo en los corazones de los creyentes. Los sacerdotes y levitas, conociendo el mandamiento de Dios de amar a tu prójimo, tenían el deber de ayudar a los heridos. Pero como nadie miraba, pasaron de largo, se cuidaron y dejaron sufrir al hombre. La actitud de estas personas religiosas muestra que no tienen una relación real con Dios ni con su prójimo. Son falsos y muy deshonestos. No podemos resolver los problemas del mundo, pero lo menos que podemos hacer como cristianos es simpatizar con el sufrimiento de los demás. El egoísmo es pecado porque muestra una falta de amor a Dios en el alma. El tercer pecado, los celos. Este es otro pecado muy común en la vida que debemos evitar. El apóstol Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos codiciosos de fama y gloria vana, haciéndonos enojar y envidiar unos a otros. Los celos son un pecado grave que puede llevar a la destrucción. Los celos son el deseo de tener lo que otra persona tiene. Esto es exactamente lo que le sucedió a Saúl cuando comenzó a tener celos de David. El profeta Samuel narró: las mujeres cantaron y dijeron: Saúl ha matado a miles, y David ha matado a 10,000. Entonces Saúl se enojó mucho, y estas palabras lo enojaron, y dijo: dale a David 10,000. Simplemente le falta el reino. A partir de ese día, Saúl ya no miró con buenos ojos a David. En este pasaje vemos que Saúl estaba tan celoso de la fama de David que quedó ciego. El pueblo celebró la victoria del ejército israelita y honró a su rey, pero no vieron más que reconocimiento a David, quien en ese momento era solo un guerrero. Tenga en cuenta que si hubiera dicho en el himno que Saúl mató a miles de personas, habría quedado satisfecho, porque sigue siendo un logro importante. Sin embargo, en comparación con los 10,000 hombres de David, el rey enfatizó la gran diferencia entre ellos. Por lo tanto, a sus ojos, sus grandes logros en combate se veían disminuidos, como si alguien famoso por matar a miles en batalla no hubiera hecho mucho. El gran problema al que se enfrenta una persona celosa es que no solo es buena en lo que hace. Deseo de ser el mejor. Si continuamos leyendo el primer libro de Samuel, vemos que después de este incidente, Saúl se retiró de la presencia de Dios y comenzó a perseguir a David y a actuar según sus emociones. Como resultado, su vida y su gobierno quedaron arruinados. Así que no dejes que los celos cieguen tus ojos y te mantengan alejado de la presencia de Dios. Elige vivir y caminar en el Espíritu de Dios, porque solo Él puede guardarte del pecado. En lugar de tener celos, elige amar a las personas y regocijarte por sus logros. Cuarto, pecado, desobediencia. ¿Con qué frecuencia desobedecemos a Dios en asuntos pequeños, debido a oraciones sin respuesta o sueños frustrantes? A menudo nos rebelamos, nos quejamos y dudamos del poder y la bondad de Dios. Pero debes saber que es un pecado tan grave que el profeta Samuel lo comparó con la brujería. Mire lo que dijo: porque la rebelión es tan mala como el pecado y la idolatría. Dios odia tanto la desobediencia que la Biblia nos dice que una vez infligió un gran castigo a los judíos que viajaban a través del desierto hacia Canaán. Vemos que Coré, Datán, Abiram y otros ya no querían servir a Moisés. Dios no podía tolerar esta situación porque desobedecer a Moisés equivalía a desobedecer a Dios mismo, porque Dios eligió a Moisés. Entonces Moisés oró y se unió a Coré, diciendo: mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, y pondrá fin a ellos. Oh Señor, y quien Él escoja vendrá a Él,
Has ido demasiado lejos, hijo de Leví. Al día siguiente, Coré y hombres se encontraron con Moisés en el lugar santo y comenzaron a quemar incienso. Sin embargo, solo los sacerdotes pueden hacerlo. Entonces, Dios ordenó al pueblo que se mantuviera alejado de Coré y sus amigos. De repente Dios abrió un gran abismo en la tierra y se los tragó. ¿Con qué frecuencia pensamos que debemos hacer las cosas a nuestra manera y desobedecer a Dios? Creemos que sabemos lo que es correcto y estamos completamente fuera de los caminos de Dios. Sin embargo, la desobediencia es una trampa mortal que no trae más que problemas. Intenta hacer la voluntad de Dios y estarás a salvo. Estos son 4 pecados que no desagradan a Dios. Sé que hay muchos, pero quiero centrarme en ellos. Si lo has practicado, déjalo lo antes posible. Dios te ama profundamente y cree que debes vivir en comunión con Él. Así que pide gracia por tus errores y cree que solo Dios puede transformarte por completo. Si te gustó esta publicación, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos. Dios lo bendiga.